Hemos llegado ya a la lección del día martes y hoy vamos a hablar sobre un misterio, la Gran Babilonia. Recuerde que estamos estudiando durante esta semana el tema la ciudad llamada confusión o una ciudad llamada confusión, así que vamos a orar para entrar de lleno a nuestro estudio para hoy. Nuestro Padre Celestial, necesitamos sabiduría y sensibilidad espiritual para comprender el mensaje que tienes para nosotros, para comprender que este mensaje tiene la intención de ayudarnos a tener verdadera esperanza, la certeza que nos da tu palabra. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, para el día de hoy, que vamos a hablar sobre este misterio, la Gran Babilonia, y que ya se ha hablado sobre estos dos sistemas contrapuestos, me gustaría quizás para introducirnos plantearle lo siguiente. Sería un poco más fácil si nosotros pudiéramos decir existe la verdad y el error, como si fuera un solo error y dijéramos, bueno, 1 y 1, 50% de probabilidad de estar en lo correcto, pero si sabemos la verdad hay que escoger la verdad. Pero resulta que parece ser que el gran engañador usa muchas formas de engaño y por lo tanto se multiplican las trampas que puede ponernos e incluso podemos llegar a creer que estamos siguiendo la verdad cuando en realidad estamos siendo engañados, como ya se dejó el día de ayer dicho, por el vino embriagador de Babilonia. Partiendo de eso, cuando vamos a Apocalipsis 14, capítulo 17, quiero decir, versos del 4 en adelante, me llama la atención algo que nos da unas características que ya usted ha presentado el día de ayer, pero que creo que nos introducen para que hoy analicemos estas características y veamos este poder a la luz de la Biblia, de alguna manera clarificado ahora para nosotros. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas, perlas, y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación, y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio, la Gran Babilonia, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé muy asombrado. Y el día de ayer usted nos mencionaba, pastor, que esta característica indica un poder que históricamente ha perseguido a los fieles de Dios, a la iglesia de Dios, que serían los fieles de Dios. ¿Cómo podemos contrastar estos textos con la historia y por qué es importante contrastarlos con la historia para comprender de qué estamos hablando? Muy bien, creo que es una pregunta válida y que la respuesta nos interesa. Me llamaba la atención lo que estaba mencionando en la primera parte, que el asunto del error y la verdad sería más fácilmente identificable si uno pudiera tener el error por un lado y la verdad por otro lado, pero cuando están mezclados, allí se hace más difícil. Y alguien puede pensar, bueno, como este error tiene también verdad, entonces al final no es error, es verdad. Pero es como se ha dicho, no hay medias mentiras, no hay medias verdades, o es o no es. Una mujer no puede estar medio embarazada, o está o no está, y no existen ese tipo de conceptos. Pero hablando en el reino espiritual, cuando al error se le pone parte de la verdad, esa es la especialidad del enemigo, que él estaba en el árbol de la ciencia del bien y del mal, y él es el experto en mezclar, pero una media verdad al final es una mentira completa. Entonces eso tiene que quedar claro, porque dice, no, pero yo tenía esto. Es como los ejercicios, yo recuerdo de matemáticas, cuando estábamos estudiando, el profesor decía, a veces uno tenía parte del procedimiento, lo tenía correcto, pero luego por alguna razón ahí se desviaba y ya no se y la respuesta estaba equivocada, y uno decía, no, pero mire, hasta aquí está correcto. El profesor decía, sí, pues la respuesta está mal. Hubo un momento que ya se desvió de la fórmula o del procedimiento correcto, entonces ya la respuesta no es, y no es, ya ese planteamiento está malo. No puede decir uno, no, está medio bueno, No. porque tiene parte que está bien,
y la otra parte mal. No, o está bueno o está malo al final, que hay que reconocer que hay parte del procedimiento, está bien si es una cosa, pero al final no llega al resultado que quería llegar. ¿Qué nos hace pensar a nosotros ahora que si nosotros comenzamos a aceptar, entre comillas, medias verdades, vamos a llegar al reino de los cielos? Jesús le dijo a sus seguidores que en el tiempo del fin habrá muchos que van a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos allá. ¿Y qué les va a decir él? No los conozco, hacedores de maldad. Por eso hago esta introducción, por lo que vamos ahora a ver este misterio que va a ser revelado en este momento. Ok, para saber qué es ese sistema, qué es esa Babilonia que ahora nosotros vamos a, que estamos viendo su desarrollo, vayamos un poquito a la antigüedad. Y recordemos, por ejemplo, hermano Gerson, la Babilonia literal que existió, ya lo dijimos al principio de esta semana, hubo una ciudad llamada Babilonia, existió. Entonces, cuando vamos a la antigüedad, e incluso está en la Biblia el registro bíblico, encontramos que Babilonia tenía dos características. La Babilonia literal, la ciudad de Babilonia, encontramos que tenía dos dimensiones, vertical y horizontal. Vertical atacaba al Dios del cielo, la Babilonia literal, y atacó al pueblo del pacto, atacó al pueblo de Dios. Esa es la dimensión horizontal. Muy bien. ¿Por qué? Porque Babilonia llegó a destruir. Recordemos que Babilonia fue la que destruyó a la ciudad de Jerusalén, llevó cautivo a varios de sus habitantes, a otros los mató. Entre eso, por ejemplo, este libro de Daniel, que es un libro clásico cuando se habla de esto. Daniel fue uno de esos cautivos que fueron transportados hacia Babilonia. Así que entonces este es un sistema que trabaja contra Dios y contra el pueblo de Dios. Ahora, la ironía es que en el tiempo del fin, dice, ha caído Babilonia. Pero ya voy a explicar un poquito más acerca de la caída. La ironía es que en el tiempo del fin, esa caída, esa Babilonia que antes solo era un poder político, porque no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, ellos más bien llegaron y atacaron al pueblo de Dios. En el tiempo del fin, Babilonia está constituida por iglesias cristianas que han bebido de ese vino adulterado. O sea, la ironía es que ahora Babilonia no solo es un sistema político, sino que es un sistema religioso que ha mezclado la verdad con el error, lo secular con lo espiritual. Y entonces eso es lo que tenemos, que hay parte del mundo cristiano que ahora conforma esa Babilonia. Ahora regresemos a la antigüedad. Babilonia cayó, fue destruida. ¿Cuándo? Cuando el río que tenía Babilonia esa bondad, esa ciudad se le llamaba que era inexpugnable, tenía grandes murallas, y aparte de eso podían estar dentro de la ciudad. Antes manera de hacer las guerras era llegar a una ciudad, sitiarla y lograr entrar a la ciudad. Pero Babilonia tenía un río, el río Éufrates, que pasaba por en medio de la ciudad. Entonces ellos estaban seguros, ahí podían seguir cultivando, ahí podían seguir viviendo, aunque los enemigos estuvieran alrededor, se cansaban y se iban, sí. Y ellos estaban adentro. Pero sucedió que Babilonia cayó porque vino Ciro y mandó a desviar el río. Entonces ahí el río se secó y él pudo entrar por las puertas que estaban por debajo de la muralla. Ahora, en el tiempo del fin también se habla y se dice que Babilonia va a caer y que se va a secar el río Éufrates. Eso está descrito en las plagas, en las 7 postreras plagas. Ahora, habiendo puesto todo ese escenario, entonces la pregunta es, hermano Gerson, ¿qué en los últimos años, en la historia de la iglesia cristiana, qué sistema o qué movimiento, si le queremos llamar de esa manera, encontramos que cumpla con estas características, que mezcla lo espiritual con lo secular, que también ataca verticalmente, porque ataca
al cielo, ataca horizontalmente porque ataca al pueblo de Dios. De hecho, cuando vamos al libro de Daniel, ahí se habla de un cuerno pequeño que dice que hablaba palabras contra el Altísimo. Sí. Podemos nosotros encontrar en la historia un sistema al cual se pueda encontrar esas características que tenía Babilonia en el pasado, y la respuesta es sí. Y que además, entre esas características está el hecho de que usted mencionaba, que ahora no es alguien que solamente usa el poder político, sino que tiene una connotación cristiana, porque usa incluso el nombre de Dios. Pero, ¿quién sería este poder? Bueno, la Biblia lo describe realmente cuando vamos nuevamente a la palabra de Dios, cuando vamos al libro de Daniel y cuando vamos al libro de Apocalipsis. En el libro de Daniel nosotros encontramos una característica, que este poder iba a surgir después de los 4 grandes imperios mundiales. Así es. Entonces tenemos que recordar que los imperios mundiales desde el tiempo de Daniel fueron Babilonia, luego tenemos Medo-Persia, tenemos Grecia y tenemos Roma. Quiere decir que iba a surgir después de Roma. Ahora ya no está el imperio romano. Ok, pero ya tenemos una clave. Ok, surge después de Roma. Ahora, cuando venimos al libro de Apocalipsis, encontramos que allí en Apocalipsis capítulo 13 hay 2 bestias. La bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Entonces, allí también encontramos características de que es un poder que incluso ha perseguido a los santos hasta también finalmente en alianza con la bestia del mar, con la bestia de la tierra, van a prohibir comprar y vender al que no tenga la marca en su frente y en su mano. Entonces, ¿qué poder es? Y todos los historiadores, incluso si uno va a la historia de estos 2000 años de nuestra era cristiana, ya no hablemos allá de Daniel, de todo eso, no. Vengamos aquí a nuestra era cristiana, después de Cristo. El único poder que surgió después de las ruinas del gran imperio romano fue la Iglesia Católica Romana. Por eso es que se llama Iglesia Católica Apostólica Romana, porque ellos fueron los que surgieron. Ahora, ¿qué pasó? Como vimos que este poder, que más que todo se representa, bueno, se ha dicho, a veces para abreviar se llama el poder papal, porque a través del papado, que son los líderes de la Iglesia Católica, entonces ellos son los que establecieron, con el paso del tiempo, fueron incorporando a la Iglesia Católica enseñanzas que no estaban en la palabra de Dios, y que finalmente eso pues degeneró en una persecución contra los cristianos, una larga persecución de más de 1000 años. Eso está completamente comprobable pues en la historia, no se puede negar, porque no fue un asunto de una sola situación. Aquí en nuestro país, por ejemplo, se habla de masacre en tal lugar, en tal 2, 3 escenarios, pero allá estamos hablando de miles de años, de más de 1000 años, de más de un milenio. Entonces no se puede negar. Ahí tenemos entonces nosotros la identificación de uno de esos poderes que operan en la Babilonia. Recordemos, yo tengo que volver a decir que la Babilonia del tiempo del fin es esa triple alianza entre el dragón, la bestia del mar, la bestia de la tierra. El dragón, ya la descripción en Apocalipsis está claro, es Satanás. La bestia que sube del mar sería entonces este poder que he mencionado, que surgió después del poder romano, y la bestia que sube de la tierra, ahorita solo vamos a ver el resultado, no la comprobación cómo llegar allí. La bestia que sube de la tierra sería lo que nosotros consideramos como Estados Unidos de América en la profecía, especialmente el protestantismo, no para poner así toda la nación, sino el protestantismo, que en el esquema del libro de Apocalipsis vemos que estos poderes se van a aliar para volver a revivir lo que yo mencioné que hubo en el pasado, que fue la persecución contra aquellos que no se logren alinear y someter a
sus enseñanzas. Y ahora, pastor, y para terminar la reflexión de hoy, porque yo sé que ahora ha habido muchos datos, ha habido mucha información, pero esto tiene un propósito, tiene una razón de ser. No estamos aquí señalando esto para criticar a personas, para señalar individuos, sino para mostrar cómo el sistema ha sido corrompido por Satanás de tal manera que ha engañado, como dice la Biblia, a todo el mundo. Entonces, pastor, ¿cómo podemos ser sensibles a la voz de Dios si de alguna manera reconocemos que cuando vamos a la historia y comprobamos lo que estamos hablando aquí, es cierto que este es el poder religioso que dominó el mundo por mucho tiempo y que parece ser, la Biblia nos lo muestra, no es que solo parece ser, sino que la Biblia nos lo muestra, va a tomar un papel muy relevante dentro de poco tiempo? Bueno, creo que nuestra única salvaguardia está en sujetarnos a lo que dice la palabra de nuestro Dios, pedir la guía del Espíritu Santo y nuevamente yo me uno a la observación que usted hacía, que no es hablar de personas, de creencias, de tradiciones. Cada uno puede tener una tradición y es parte de su historia personal. Sin embargo, es una lástima, y yo lo tengo que repetir, que este sistema sea de esta manera, porque hay una frase en la lección que me gusta cómo está formulado, hablando de Babilonia. Dice, es una religión que se basa en las enseñanzas humanas, se afirma en las ideas humanas, se apoya en las tradiciones humanas. Ahí está el problema. Yo puedo ser una persona puede ser muy sincera, pero solamente está siguiendo una tradición, sinceramente equivocado. Es una forma de religión hecha por el hombre, creada quizá por líderes religiosos brillantes, si bien humanos, pero se oponen al poder del Evangelio y de la iglesia que Jesús edificó, una iglesia construida sobre el amor, no la violencia. Entonces, quiero destacar claramente eso, que cuando alguien en el ambiente religioso dice, bueno, para crecer más como iglesia, para alcanzar más territorio, que nos apoye el gobierno y que los que no quieran aceptar nuestra enseñanza, entonces los eliminamos. Cuando una iglesia hace eso, está haciendo realmente lo que hizo Babilonia y está yendo contra el plan de Dios, porque el plan de Dios es el amor. Tristemente, en estos últimos días otra vez va a volver este espíritu babilónico de usar al Estado unido con lo religioso para imponer la religión, y lo que es peor aún, una religión o unas enseñanzas religiosas que no están sustentadas en la Biblia. Por eso el llamado es a temer a Dios, a darle gloria, a adorarlo, porque Él es el Creador, y a guardar su mandamiento. Los que aceptan el mensaje, tal como está descrito en el primer ángel, son los que van a escapar de este vino adulterado. No es el que Jesús prometió, que incluso iba a tomar en el reino de los cielos. Solo los que acepten ese mensaje van a poder escapar de estos engaños. Entonces, pastor, ayúdenos a orar para poder estar alertas a estos mensajes especiales que Dios nos ha enviado. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos demuestras con tu palabra la realidad del pasado, del presente y del futuro. Señor, no tenemos en nosotros mismos la capacidad para poder entender estas cosas, sino que es una revelación de tu palabra. Tú revelas los misterios. Te pido, Padre, que tú puedas continuar obrando en la mente y el corazón de nuestros amigos y amigas, de nuestros hermanos, y ellos puedan saber que eres tú quien estás hablando, y que tú en tu amor y tu misericordia nos adviertes de los engaños, Señor, para que nosotros podamos escapar. Ayúdanos a tener un corazón sencillo, limpio, sincero para ti, Señor, y que podamos preguntarnos si lo que estamos haciendo o lo que creemos es lo que dice tu palabra y es tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.